Bueno, hable don Álvaro, dice, bueno, a ver si puede hablar de don Álvaro. Le cuesta. Estábamos hablando, sí, ¿cómo se llama? De campos de concentración. ¿Cómo se llama ese castillo que decís vos? Brendonk. No había oído yo eso. Sí, probablemente no cupieron muchos, pero pero eran selectivos, seguramente. Sí, pero hombre. Porque para hacer la tortura en un castillo es para sacarle información a alguien, no es solo para... Lo que había ahí el mostrario de instrumentos de tortura era siniestro, no, por dicha la chiquita no entró, ¿verdad? No, era horrible, solo cada instrumento de esos, pensar para qué lo usaban, para el pelo, es decir, uno queda marcado por eso. Yo escribí un cuento que después, muchos años después, escribí un cuento en el que Hitler resucita en retrospectiva en Estados Unidos actualmente. No. Ok, hijo de mi alma. A ver, sin decir nada. Ese es Mussolini. Sin decir Trump. No, que resucita y le toca reencarnar sucesivamente en todos los que pasaron por Brendonk, y el primer turno es ser jardinero en el castillo de Brendonk, pero después le va a tocar ser cada uno de los torturados en el castillo de Brendonk. Una idea muy siniestra. Hay un libro bastante viejo, de rato, que se llama Y resucitó al tercer día, pero es sobre ¿cómo es el español? No, el español, ¿cómo se llama? Franco, sobre Franco. Y pegó allá ese libro y todo el mundo lo compraba, y resucitó al tercer día, así se llama el libro. Escrito no solo irónicamente, sino con gracia, es decir, hablando un montón de tonteras alrededor de... por eso pegó, porque de veras... ¿Vos te imaginas un libro sobre Franco escrito con gracia? Sí, bueno, es que con la gracia de Dios, como decía la moneda de España. Claro. A mí me tocó ver a Franco con gracia. Gracia González. Al dictador Franco. Una asamblea, se llamaba Asamblea Luso Panamericana, no sé qué, de turismo. Y me tocó ir, y él estaba presidente, estaba muy viejo ya, tanto que el discurso no lo hizo él, lo hizo el ministro de turismo de allá, que era uno de los que quedan todavía vivos. Y durante todo el congreso, lo que se oía eran los ronquidos, así, y le hacían así, le empujaban, entonces se enderezaba y por otra vez. Puros ronquidos, y si eso no es humorístico, yo quisiera saber qué es. ver a Franco roncando como un gato. No, pero yo pensaría que debería haber sido grotesco, porque alguien como él solo pesadillas puede haber tenido mientras dormía. Aparte de eso, sí habría que reconocerle que impulsa la industria turística de España tremendamente, y hace de España un país de servicios turísticos, en ese periodo, al final de su época, ya en los 70s, España empezaba a ser una fuente de atracción turística enorme. Y es que a la gente se le olvida que si no hubiera sido gracias a particularmente a Alemania, quién sabe si hubiera ganado la revolución. Pero en esos años de los 70s, todavía después de la muerte de Franco, la gente tenía cuidado de hablar. Sí. Por ejemplo, allá por el año 77, que abordé un taxi en Madrid, y ahí, algo le pregunté yo al chofer de Franco, ¿verdad? Y el chofer muy prudentemente me dijo: hemos tenido tantos años de paz. Nada más. Claro. No me quiso opinar más de la cuenta. A mí me una cosa que me conmovió mucho, uno se anda conmoviendo por toda. Resulta que iba yo para
así con la familia de camping de Bélgica, salimos, atravesamos Francia con un poco de prisa para llegar a España. Y al llegar a la frontera se nos metió que había que apearse de todo aquello que podía no haber en España, pero no eran muchas cosas, en realidad todo lo que era más o menos que tenía que ver con el calentador para el camping y todas esas cosas. Y ya nos paramos ahí en un pueblo. Iban de come huevos ustedes allá. Sí. Y entonces llegamos al establecimiento, que era un almacén general, como llaman, del lado francés, y compramos unas cosillas ahí, nos estuvimos un rato cuando aparece un señor de ojos claros, muy atildado, pero muy pobre, es decir, con sus, y nos saluda y nos pregunta que si vamos para España. Y claro, nos pareció la pregunta un poco rara porque ¿qué vamos a estar haciendo ahí? Claro. Pero bueno, entonces sí, claro, muy amablemente hablamos con él, le dijimos que sí. Y empezó a hablarnos con una nostalgia enorme de su pueblo al otro lado de la frontera. Y claro, qué raro. Finalmente me atreví a preguntarle, pero ¿cuánto hace que usted no va? Y yo me acuerdo, pues me dijo, en tal cantidad de años que casi me voy de espaldas. Ese pobre hombre, yo no sé si tenía razones políticas o era económicamente que no podía hacerlo. Simplemente lo que le interesaba era poderle contar a alguien que iba por España cómo era su pueblecito. Por lo que nos contó era justamente la frontera. Y sencillo, lo que es la razón por la que él estuviera exiliado, es terrible, ¿verdad? Sí, claro. Es como que yo no pudiera ir abajo de la piedra. Al barrio del Carmen. Oye, vos una vez contaste una historia buenísima que yo la he contado y siempre les hace mucha gracia, de cuando llegaron los tanques alemanes a la frontera con España y había un guarda de esos españoles. Pero ¿cómo era? Es que vos lo contaste y me hizo mucha gracia. La parte de una... Sí. Pues, ¿y traéis papeles para pasar? No, si no traes, no podéis pasar. Algo así era. Sí, y paró a toda la columna de tanques. Pero fíjate que eso también lo cuentan. Parece ser que sí. Pero vos lo contaste, yo me acuerdo. Tal vez una de esas anécdotas que se le pegan a uno. Sí. En San Marino, en la Segunda Guerra Mundial, cuando todo aquel enredo de los alemanes en Italia, apareció un contingente alemán en la frontera de San Marino. Y entonces apareció un guarda de San Marino con un mosquete viejo y les advirtió que no podían pasar porque ¿cómo es? La soberana República de San Marino estaba en guerra. Y entonces me parece que los alemanes simplemente se dieron cuenta que no, que había que retroceder y se irse por otro lado. No, pero yo me imagino es que vos hasta imitaste a los soldados de frontera españoles. No podéis pasar, porque no y los alemanes con un montón de tanques echando para atrás, porque no. Es que mi preferida fue esa vez que fue cuando llegué y entregué los pasaportes desde el carro. Y se vuelve el que me los toma. Costa Rica. Manolo, que si Costa Rica existe. Entonces, a mí se atemperaron todos mis orgullos de ser tico. Esas escenas de parar una caravana son sobresalientes. Yo recuerdo aquella escena de la Plaza Tiananmen en China, donde hay una persona parando un tanque. Sí, se paró al frente. Y están solo ellos dos en la plaza. No se ve la multitud de gente, están el tanque y Pero recuerdo en la lucha del combo aquí en Costa Rica, una foto que apareció de una viejita allá por Cañas, en Guanacaste, con un letrerito, esos letreritos que con su protesta contra el combo, y una fila de furgones detrás
que no podía avanzar porque la señora estaba parada en media calle. Entonces son fotos así como, que uno dice, son de veras, son fotos son poemas que conmueven verdaderamente, porque al final pudieron haberle pasado encima al hombre de Tiananmen con el tanque, una protesta mundial, o el tráiler atropella a la señora, lo que sea, pero al final de cuentas hacen un acto que por su naturaleza, ¿cómo se llamaba? Paraliza todo. O se llama, el que después fue presidente, que manejó en aquel entonces la Unión Soviética, cuando le dieron el golpe a Gorbachev, que entonces se plantó y se paró. Yeltsin, el borrachón ese, se paró frente a un tanque y se subió. Y lo paró. Y de ahí vino el cambio radical, ¿verdad? En que la gente empezó a apoyar a Gorbachev. Pero después Yeltsin le dio el golpe, porque le dijo a Gorbachev, quítate vos y me pongo yo. A mí me hizo mucha gracia en una reunión internacional. Yeltsin, ese fue el que le dio un pellizco en la nalga a una de las muchachas que pasaba. Salió en el noticiero. El viejo estaba fumado seguro, está así. Y pasó una muchacha muy guapa, así hizo así. Le dio un pellizco en la nalga. Ese fue el cambio político más radical, si uno quisiera usar la palabra, porque va más allá de la raíz. Ser radical no es ser extremista, es ir a la raíz. Tanto así que después de 70 años de poderío del Partido Comunista en la URSS, ¿verdad? Desde 1917 hasta 1990, digámoslo así, terminaron proscribiendo, poniendo fuera en la ley al Partido Comunista de la URSS. Una vez que se desintegra eso, ¡plum!, lo desintegran el partido, lo ponen fuera de la ley casi 3 o 4 años. Y uno decía, ¿cómo es esta cosa? Es decir, ¿dónde estaba la fuerza moral de ese partido, la fuerza militante de los militantes que eran? Se suponía que casi toda la población soviética estaba ahí metida. Y no, fue un bombazo tremendo que desarticuló totalmente. Ahora, de Gorbachev, una cadena, se fue como esas cartas de naipe, ¿verdad? Se fue yendo todo ese universo controlado por la Unión Soviética, fueron cayendo por uno detrás de otro, ¿no? Fue sorprendente. Fueron cambios. Lo que se desintegró la Unión Soviética. Al caerse el poder central se caen los poderes locales. Claro. Pero lo interesante es que después empiezan a aparecer, porque eso algún día se va a examinar bien. Muchos de los líderes comunistas de las repúblicas se quedaron en el poder. Sí, claro. Uno ahí, ya los de Kazajstán, Uzbekistán, todos esos. Y ahí uno ve que fueron los mismos que se fueron quedando. Y el de Bielorrusia, que ahí sigue. Sí. Pero cambiaron de nombre incluso hasta los partidos comunistas. Claro. O algunos volvieron a sus propias raíces antiguas, partidos socialdemócratas, y otros cambiaron a otros nombres. En el libro aquel que te presté, que me lo habías prestado vos, ahí habla de la estructura, y actualmente con todo el accidente ese de Chernóbil, todavía habla de muchos que no son comunistas porque son comunistas y no aceptan nada. Ciudadanos rusos. Es válido en términos de la cultura en que fueron educados. Sí, por eso la formación educativa. Pero lo que te digo es que sí prevalece todavía ese sentimiento más que pensamiento. Lo tienen sembrado. Sí, claro. Así es. Sí, eso es. Va a ser muy difícil desarraigarlo. ¿Lo leíste todo el libro? No lo he terminado. El Partido Comunista de Moldavia, con otro nombre, siguió en el poder mucho tiempo. Por eso. Sí. Ahora, la otra cosa es que siempre habrá el debate sigue abierto sobre qué fue lo que desapareció, si solo el estalinismo, si existe una razón para que se pueda hablar de que existe el comunismo como una idea utilizable, ¿verdad? A propósito de eso que estás diciendo, el próximo año 2017 se celebrará
inevitablemente el centenario Sí, de la Revolución Rusa. Claro. A hoy, a un año casi, yo no he visto ninguna tendencia, Sí, sí. ni en De las conmemoración. academias, ni en ningún lado, orientadas a destacar, digamos, ese acontecimiento como análisis, incluso ya como perspectiva de Sí, análisis. sí, perspectiva ¿verdad? Porque histórica. Es eso una- que dice Fernando es absolutamente válido, es decir, se desintegra eso, pero al desintegrarse la práctica de los países socialistas, se desintegró la idea del socialismo. No, No, eso eso va a existir siempre, Sí, claro. porque al final era un modelo de organización política y administrado por hombres que lo hicieron mal. Eso fue. Ay, Porque porque todos si los hubieran hombres hecho hacen bien, mal. ahí estaría. Es más, ahora Es que los hombres son hombres. Sí, No sé si- claro, es decir, no, Digo no son- hombres por no decir hombres no y son mujeres. papas, no son santos, es decir, cómo, a mí por cierto, un ex comunista me ponía un ejemplo y me decía, a ver, el problema es que siempre hay alguien que conduce el tren, que va adelante, toda la gente que está, muchas veces no sabe ni por dónde va, y va para Limón y se mete en línea vieja. Dice, sí, porque hay un conductor que es el líder, y ahí es donde las torpezas de un líder acarrean los problemas para todos los que van en el tren, ¿verdad? Pero, ¿Qué pasó? ¿Cayó algo? La práctica es así en todas partes. Sí, así es. así Y es. las multitudes funcionan a veces emocionalmente en sus primeras etapas, después se educan y después aprenden, ¿verdad? Sí, aquí Ahí me que- contaba mi esposa, Anabel, que ella cuando estaba en el año 70 en la universidad, ¿verdad? Y iba a las marchas, ¿verdad? Y ella iba gritando ahí contra el imperialismo y contra todo el mundo. ¿verdad? En ese momento no entendía que era eso, ¿verdad? sí, pero ella iba con la sí, lucha sí. estudiantil. Claro. Después fue educándose a la par mía un poco. y por ella con, misma. con el nazismo, ¿verdad? por ejemplo, aquellas Pero que- multitudes, ¿verdad? Chica, todas, salvo ese señor que estaba así, se quedó así, terminó en la cárcel. Pero no, es decir, ¿cómo se esfuman esas? Bueno, ahí es que hay ¿Por qué? Porque la idolatría. Y ahí, Sí. Pero a veces se fuman, ¿vos sabes qué? Bueno, no se Yo le fuman. estaba dando vueltas a eso ¿Cómo se- bastante porque se fuman. En primer lugar, por todas partes salen partidos neonazis de todo el mundo. Sí, claro. están, En Rusia ahora mismo. están en la ahora. misma Rusia, En la misma Rusia. en las repúblicas exsoviéticas. Entonces dicen, bueno, un momentito, eso es que como que resucitan a los 3 días, ¿verdad? Y es un Sí, claro. Es un concepto extraño de un nacionalsocialismo regentado de forma diferente, pero es un nacionalismo, Bueno, socialismo. Pero lo que pasa es que cuando... el concepto, ¿no? Por ejemplo, Y el que lo introduce no es Hitler, es Mussolini. Desde que empezó. Pero no, bueno, hay otra tela que cortar. Bueno. Porque yo creo que Mussolini nunca había oído una ópera de Wagner, ¿verdad? Pero, vamos a ver. Mussolini era muy culto, perdón. No. Lo que pasa bueno. es que tenía óperas italianas de Bueno, motores. sí, claro. No. Hasta ahora te capté. A propósito- medio bruto a A veces. propósito de Wagner, me dijeron la otra vez. ¿Cómo? A propósito de las óperas de Wagner, me dijeron un día de estos, alguien que en Israel era prohibido tocarlo, pero yo no pude dar respuesta a eso, la verdad es que no sé. Bueno, hay un acontecimiento que yo recuerdo que fue muy sonado cuando Zubin Mehta era director de la Sinfónica de Tel Aviv, creo. Sí. Un día, sin pedir permiso, hizo ejecutar una Una obra de obertura de De Wagner. Wagner. Y todo el mundo se quedó esperando y no ocurrió nada. Porque también hay ahí, Wagner mismo tuvo una trayectoria personal muy ambigua, un poco siniestra, ¿verdad? Sí. Pero la música como... Sí. De ¿La acuerdo, disfruta uno o no la claro, disfruta? de acuerdo con eso no deberíamos taparnos los oídos cada vez que tocan la música de Orff. De El calor, nazi. de paso me encanta. Claro. Y entonces, claro, bueno, No, mira, Carmina Burana, perdón, y las precioso. marchas alemanas son preciosas. Ah, bueno. Tienen un ritmo y una.
que no lo han logrado ni los gringos ni ninguno. Bueno, de veras Los marciales. gringos tienen sus marchas. Sí, pero no. Sousa. Tienen sus Sousa, marchas. el compositor. Tan, ta, tan, tan, ta, tan. Ese es el Lili Marlene. Esa es lindísima, ¿verdad? Bueno, La sí terminaron tienen su cantando marcha. los ingleses en África. la cosa de la resurrección bueno, hasta ahora es que hemos hablado durante muchos años de que las ideologías están muertas. Yo me pregunto, yo siempre he escuchado eso con un grado de incredulidad muy grande, porque de que ¿a qué sería mi ideología? Basta con creer en que los mosquitos hablan para que ya uno esté expresando una ideología, ¿verdad? Pero el caso del nazismo, ¿cómo de vez en cuando, aquel noruego que asesinó a 100 y pico de jóvenes socialdemócratas, por ejemplo, obviamente era inspirado en un resabio nazi, ¿verdad? Y esas cosas vuelven y no va a volver de manera angelical, ¿verdad? En el hombre existe mala levadura. Acuérdese de los motivos del lobo de Darío. En el hombre existe mala levadura. La levadura que yo conozco es la de Juan Santa María, viera. Bueno, ya aterricemos, porque aquí ordena el Señor que dice que de ahora en adelante las cosas son diferentes.